La noticia para Colombia, presten atención todos los colombianos, la gravedad de esto porque se unieron los grandes poderes y estamos hablando de las grandes cortes en Colombia, pues están haciendo campaña política descaradamente, se quitaron la careta y ahora van en contra del presidente Gustavo Petro. Por eso es probable un golpe contra este presidente, se unió toda la corruptela, lo pueden creer ustedes, pero vamos a escuchar el uribismo, sí, porque ellos en este momento son los que están detrás de todo este golpe, al parecer, donde hace mucho tiempo el presidente dio un decreto, pero este decreto nunca dijo que tenían que investigar al presidente, sino el candidato. Pero como ellos juegan con la ignorancia del pueblo, no de todos, porque hay unos que se informan por estos lados y se enteran de la verdad. Aperturó formalmente investigación sobre la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, sustentados en el artículo 19 de la Ley 996 del año 2005, norma que además fue declarada exequible por la Corte Constitucional. El presidente de la República salió a los medios de comunicación y en la locución a calificar esta acción como un golpe de Estado. Lo que no dijo el presidente de la República es que él, cuando era representante de la Cámara en el año 2005, votó positivo el proyecto de ley estatutaria 352 del año 2005. Así lo dicen las gacetas del Congreso de la República. Es decir, lo que él votó positivo como una norma dentro del Congreso de la República, y luego como presidente, cuando es aplicada a su campaña, sale a calificarlo de golpe de Estado. Presidente, no destruya más el Estado de Derecho, acate las normas, permita que investiguen su campaña, que es lo... Claro que sí, es que se permite que la campaña de Gustavo Petro se investigue, más no el presidente. El presidente tiene un fuero que no lo puede quebrantar nadie. En el momento que quebranten ese fuero, significa que están en una dictadura, significa que al parecer le van a quitar la presidencia a Gustavo Petro, o sea, un golpe de Estado, lo que quiere hacer esta ultraderecha, pero engañan al pueblo con este decreto que el presidente lo apoyó, pero aquí se los traigo para que todos lo escuchen y se van a dar cuenta que dicen el candidato se investigará, más no dice el presidente. Responsable de la rendición de cuentas. El gerente de campaña será el responsable de la rendición pública de informes de cuentas de las campañas en las que participen. El candidato presidencial, el gerente, el tesorero y el auditor de la campaña responderán solidariamente por la oportuna presentación de los informes contables por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas. Cualquier modificación en la asignación del gerente, tesorero. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí habla sobre la responsabilidad solidaria en conjunto del gerente de la campaña, el tesorero y el candidato presidencial. Listo. En ese artículo no habla sobre el presidente de la República, que es el candidato que ganó las elecciones e inmediatamente adquiere un fuero que debe ser respetado. Ahí habla de un candidato. Miren lo que dice esa norma y lo que omite ese congresista, y por eso el CNE constantemente habla de ciudadano Gustavo Petro en calidad de candidato. Y se les olvida que sí, eso es lo que dice acá esa norma, artículo 19 de la ley que el presidente apoyó en 2005, pero se les olvida lo del fuero. Y es que ahí es donde está el meollo del asunto y el problema y lo que está irrespetando el CNE y que ahora se sienten con justificación de reinterpretar a todo y de acudir a maniobras lingüísticas, como lo dice Holman Morris, para poder adelantar la investigación y la formulación de pliego de cargos contra un presidente con fuero integral que no se debe vulnerar. Imagínense. Por eso. Y claro, pues estos uribistas se aprovechan de eso, vean eso, 4.000 me gustas, compartiendo este tema sin el más mínimo análisis real sobre lo que se indica en esa norma. Por eso es complicado, porque los medios de comunicación no estipulan que ahí dice muy claro que se investiga el candidato, más no el presidente. El presidente, cuando ya entra a ser el presidente de todos los colombianos, adquiere un fuero que nadie lo puede quebrantar. En el momento que lo quebranten significa que están faltando la Constitución del 91, que por cierto, Gustavo Petro hizo la Constitución del 91. ¿Qué más que él sabe todo? Los derechos que tienen los colombianos cuando él decide hacer esta Constitución, que es la mejor que sienten tiene. El respaldo de las altas cortes con sus presidentes y algunos de sus magistrados y el respaldo de los poderes de Colombia para llevar a cabo el golpe de Estado contra el presidente Petro, manipulando hasta las normas y basándose en normas que no justifican o no avalan las decisiones que ahora están tomando contra Petro, directamente contra el presidente, en la formulación de cargos y la investigación que están haciendo. Pero es que los descarados que están hoy en día en las altas cortes ya es otro nivel. Lo hemos visto con la Corte Constitucional. La periodista Cecilia Orozco Tascón ha sido perseguida por el presidente de la Corte Constitucional. El Consejo de Estado manejado también por la politiquería. La Corte Suprema tiene a su presidente Gerson Chaverra haciendo una gira por el país en una campaña descarada y sin la máscara. Ya se la quitaron, la máscara de juristas respetados, que no se meten en política y que toman decisiones basadas en las normas y la Constitución. Se la quitan y están en esa gira haciendo campaña contra Petro basado en mentiras. Por eso cuando ellos le hablan a los medios, hablan de la denuncia, el candidato. Sí, Villa, que no dicen para el presidente Gustavo Petro, nunca dicen presidente, porque en ese momento le dan la razón al presidente. Muchos colombianos que no saben esto, por eso cuando ustedes escuchen diciendo la demanda al candidato, esto es mentira, ellos se lo inventaron, porque la realidad es que a él, presidente, lo van a bajar. Por eso es que ellos quieren decir es candidato, pero no dicen presidente, porque ahí está el engaño, en esa palabrita. Toca debatirlo. En México lo que hicieron fue debatir el tema y hoy en día pues ya aprobaron la elección popular con votos de los jueces de ese país y él lo puso como ejemplo. Dijo, vean, eso pasó en México, yo no sé si eso es bueno o malo, pero es porque había un problema y la gente decidió por ese lado. Pero en ningún momento propuso la elección popular de jueces en Colombia, no lo propuso. Y fue muy claro en decir, yo no sé si eso está bien o mal, pero debatamos sobre el problema en la rama judicial que tenemos en Colombia con el tema de la justicia. La justicia está muy mal en Colombia. Estos magistrados y toda esta gente a decir que Petro supuestamente había propuesto la elección popular de jueces y magistrados en Colombia, algo que nunca pasó. De ahí, este señor Gerson Chaverra, presidente de la Corte, se ha ido por todos lados, casi que asegurando que Petro propuso eso. Es tan cobarde que no es capaz de nombrar al presidente, porque pues, de ahí, mejor dicho, se descarga la campaña política contra Petro, pero constantemente
están metiendo ese cuento, que Petro quiere eso, que Petro lo propuso, que Petro busca eso, y que es un peligro, y que Petro no respeta las decisiones judiciales, básicamente lo que dice este señor ahí, con esas declaraciones. Oye, ¿qué hace este magistrado haciendo campaña? Y eso es gravísimo. Usted, magistrado, no debe hacer campaña. Y nos estamos dando cuenta que las leyes en Colombia sí hace falta que las cambien. ¿Por qué? En México lo que hicieron fue cambiar ahora, eligen, porque la gente sale a votar por las personas que quiere que los representen, en los magistrados, en las leyes para ellos. O sea, el presidente dice que, pues, a ver si puede hacer lo mismo que México si quiere el pueblo. Y yo diría que sí, yo diría que lo mejor de los jueces y magistrados es porque teme a la responsabilidad y a la transparencia de las decisiones, a la reparación de las víctimas, a la verdad. Las decisiones de la justicia revelan entramados de corrupción, violación de derechos, funcionamiento irregular de las instituciones, degradación de las relaciones y de la esencia humana, pero también dan cuenta de vacíos en la legislación, ausencia de efectividad de las leyes, problemas estructurales de inequidad y desigualdad, contradicciones en las políticas públicas. Ante este panorama, el juez es un transformador positivo de realidades sociales. ¿Cuál positivo? Vamos a hablar de todo lo que han dejado ir. Comencemos con Kiko Gómez, este señor. No han hecho nada. Comencemos con el Pichi, que lo dejaron volar. Comencemos con Brian Campos, el que llevó a la línea por delante. Y entonces la justicia, ¿a dónde está? Porque miren, ahí está libre el Pichi, ahí está libre que dejaron, que permitieran que esta niña le llevaran por delante, sí, este señor Brian Campo. Entonces la justicia sí necesita, al parecer, que la examinen, a ver qué se puede hacer para cambiar, porque la justicia, al parecer, está al lado, es del uribismo, al parecer de la ultraderecha, que ha mandado y enterró sus tentáculos, porque a mí no me vengan a decir que las leyes están bien cuando se van en contra de un presidente, todos unidos en contra del presidente Gustavo Petro, cuando aquí se habían testigos, habían audios de la ñeñe política. ¿Por qué si no la investigaron? Estamos hablando del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que de alguna u otra manera pues ejerce tiene mucho poder en este país, en las altas cortes. Y claro, empieza uno a analizar, con razón estos magistrados del Consejo Nacional Electoral se sienten con la justificación de ejercer un ataque de golpe de Estado contra Petro, si ven que las altas cortes están sin máscara haciendo campaña contra el presidente. Todos esos poderes unidos para justificar lo que se hace. Sin embargo, el presidente pues ha logrado internacional y nacional para defenderse de este golpe. La Asociación Europea de Abogados por la Democracia y los Derechos Humanos se expresa contra la decisión anticonstitucional y delictiva del Consejo Nacional Electoral a través de una carta donde dice: los abogados europeos de la democracia y los derechos humanos en el mundo denuncian enérgicamente la campaña de persecución política llevada a cabo por la Comisión Nacional Electoral de Colombia contra el presidente Petro. Estas acciones vulneran flagrantemente el principio de inviolabilidad presidencial claramente consagrado en la Constitución de Colombia y contradicen directamente los estándares establecidos por la CIDH, que salvaguarda las instituciones democráticas y protege a los funcionarios electos de la manipulación judicial. ¿Vean lo que están diciendo? El uso indebido de las vías legales para cuestionar el mandato democrático del presidente Petro, como se ha visto previamente en Ecuador y Bolivia, constituye un ataque directo a la democracia, de desestabilizar un gobierno democráticamente elegido por medios judiciales, ya que erosiona la integridad de los procesos democráticos y socava la confianza pública en las instituciones. Que para eso es el fuero presidencial, para eso se crearon los fueros, para proteger las instituciones, la democracia y la estabilidad de un país. Este organismo hace un llamado a la autoridad colombiana para que detengan inmediatamente estas acciones políticas motivadas y respeten la voluntad democrática del pueblo. Además, instamos a la Corte Interamericana de Justicia y a la comunidad internacional a que sigan de cerca esta situación. Y esos son los refuerzos que le llegan al presidente Gustavo Petro desde el extranjero, que saben que le quieren hacer un golpe al presidente para sacarlo de la presidencia. Pero vamos a ver las leyes que dicen. ¿Por qué al hermano Álvaro Uribe Vélez, sí, Santiago Uribe, que está esperando que llegue la ley y le diga si es inocente y libre, porque llevan 4 años deteniendo esto? ¿Por qué? Habla del ciudadano Gustavo Petro en su calidad de candidato. Ciudadano, no hablan del presidente de la República. Pero no dicen del presidente, nada. Porque si ellos hablan del presidente de la República en su resolución, básicamente le están dando la razón a Petro y aceptan que están vulnerando el fuero constitucional del presidente Petro. Pero como dicen, el ciudadano, en ese momento candidato, acuden a un artículo de una norma que Petro votó positivo cuando era congresista, donde se indica que los que responden por esa vulneración de topes de financiación de campañas son los ciudadanos o el candidato que hicieron parte o administraron esa campaña. Ahí no habla de la persona que gane las elecciones y adquiera el fuero presidencial. Entonces ellos acuden a eso, al juego lingüístico, para catalogar al presidente como un ciudadano y poder desarrollar la investigación y formular el pliego de cargos. Y hacerle el golpe. Mañosos que son. Entonces, son mañosos. Así son estos delincuentes, al parecer, que dejaron libre a todos los corruptos, pero al presidente Gustavo Petro sí lo persiguen con mentiras, porque ahí no pueden irse en contra del presidente sino el candidato. La internacional para evitar que lo que están haciendo estas altas cortes, hasta con el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Constitucional, que también andan ¡qué vergüenza! Y ruedas de prensa por ahí con ataques, surtan un efecto real frente al golpe de Estado. Pero nada, que hacen nada contra Santiago Uribe, sí, este señor lleva 4 años esperando a ver qué le dicen. No, ahí sí calladitos todo el mundo, ahí sí nos damos cuenta que la ley no es como dicen. Así que compartan estos videos, denle like, suscríbanse al canal, totalmente todo es gratis, pero nos ayudan porque vean lo que está pasando en Colombia. Las altas cortes a favor de la ultraderecha en Colombia, y esto nunca he visto en ninguna parte del mundo, que al parecer es una corruptela total lo que hay en Colombia. Así que todos a compartir estos videos y los espero en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿La ley hay que cambiarla? ¿Sí debe ser por elección de todos los colombianos o seguir lo mismo? Pues los leo. A ver qué dicen ustedes sobre este asunto de Colombia.